Muy buenas noches Venezuela, muy buenas noches Mundo Digital, gracias por recibirnos en esta jornada de lunes. Comienza la semana y estamos listos para contarles un poco de la actualidad informativa venezolana, siempre en el análisis de los temas más importantes de este momento político que vive Venezuela. Como lo anunciamos más temprano, ya está con nosotros José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Él es el presidente de la Comisión Especial para investigar las acciones contra la República por la directiva de la Asamblea Nacional del año 2015, también vicepresidente de la Comisión de Contraloría y coordinador del movimiento Primero Venezuela, coordinador nacional. Se encuentra a esta hora desde el estado Anzoátegui y le damos la bienvenida. Diputado, muy buenas noches, bienvenido a Seguir al Punto. ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra en este Buenas momento? noches, Seguir. Feliz y bendecida noche. ¿Dónde se encuentra ahorita en este momento? Aquí en Anzoátegui, lechería, aquí en Anzoátegui. Bueno, hemos visto que usted está recorriendo las principales comunidades de este estado y suponemos que la intención es ser candidato a la gobernación de esta entidad. ¿Es así? La intención es, como algunos me han preguntado, ¿para qué quiere ser gobernador de Anzoátegui? Digo, para hacer lo que nunca se hizo. Pero más que hablar de un tema, de un cargo en particular, yo creo que definitivamente nosotros tenemos que hablar de un proceso de renovación y cambio que se requiere en Venezuela. Porque nada de esto puede entrar dentro de un contexto de un cargo tal o el cargo cual. El tema a seguir se trata de recomponer fuerzas, reagrupar fuerzas, armar fuerzas y de abajo hacia arriba poder lograr el ansiado cambio que reclama Venezuela. Por eso creo importante, creo que un principio básico en la política y en la vida tiene que ser la coherencia. Si de algo nosotros podemos señalar, esa es la coherencia que hemos mantenido. Si de algo definitivamente nosotros pudiéramos señalar a algunos, es de incoherencia. Y en todo caso, hoy más que nunca necesitamos de mucha coherencia, sobre todo para poder, repito, renovar y cambiar a Venezuela. Algo bien interesante que está sonando mucho en la política nacional tiene que ver con la nueva postura de Juan Guaidó. Digo nueva porque en un principio la postura de Juan era únicamente a partir de la renuncia del presidente con el cese de la usurpación, generar un gobierno de transición, como lo decía su eslogan, y luego generar unas elecciones libres. Pero parece que ahora comienza a acercarse nuevamente al camino del diálogo y el entendimiento con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esta posición luego de haber acompañado a Juan Guaidó usted en sus luchas en determinado momento y luego haberse dividido en el camino? Pero yo no acompaño hombres, ni acompaño mujeres, yo acompaño ideas, para comenzar. Por eso yo difiero mucho cuando algunos decían, yo soy chavista, yo soy guaidocista, o yo soy capri. No, no, yo acompaño ideas, ¿no? En todo caso, y un ideal de cambio en Venezuela. Sin lugar a dudas, si yo siempre he señalado y he sacado a la palestra una expresión de Teodoro Pecoc Malek, ¿no? Que decía Teodoro Pecoc, solo los estúpidos no cambian de opinión. Yo no tengo complejo de estúpido, por eso bienvenido todo aquel que haya tomado un camino errado, llevando al país por un barranco y que retome el camino que nosotros venimos transitando y diciendo que la ruta es electoral, que hay que reinstitucionalizar y repolitizar este país, pero sobre todo también diciendo la verdad, por delante la verdad. Ahora, si el señor Guaidó o cualquier otro tienen un marcado compromiso con, primero, pedir perdón a Venezuela, tienen que pedir perdón al país. Aquí no puede cualquiera venir y decir de la noche a la mañana seguir, bueno, aquí estoy yo y voten por mí, no, por lo menos es un acto de humildad, un acto de construcción, de hacer un mea culpa y decir, por lo menos, mira, pido perdón, nos equivocamos, llevamos al país por un barranco, metimos al país en un barranco. Hoy, en todo caso, el país está peor que antes en todos los sentidos, en lo económico, en lo social, en lo político. Y cuando evalúas lo que tiene que ver con el gobierno nacional, hoy yo siento que están más atornillados que antes. Ahora, habría que revisar por qué y revisar por políticas erradas, revisar porque algunos creyeron que la oposición era una franquicia, revisar porque las desviaciones llevaron a algunos a hacer de la esperanza de cambio de todos los venezolanos un gran negocio. Y precisamente es lo que nosotros denunciamos en su momento, lo que ocurría en Monómero, lo que ocurría en Siglo, lo que ocurría en la Fundación Simón Bolívar, lo que ocurría en Alunaza, lo que ocurría con el tema de la ayuda humanitaria. Y decíamos, de esa manera no se
no se combate, y de esa manera no se logra un gran movimiento de cambio en Venezuela, todo lo contrario, termina siendo parte o peor de lo mismo. Y yo creo que hoy de lo que nosotros debemos alejarnos es precisamente de los extremos, de un lado y de otro, extremos que en todo caso piensan solo en mantener parcelas y cuotas y que el pueblo mayoritario, la Venezuela que sufre y que padece, bueno, allí expectante, la Venezuela que sufre y padece aumentando precisamente su sufrimiento. Por eso es que decimos nosotros, todo aquel que venga a la ruta electoral, que entienda que las palabras que fueron satanizadas, aquí se satanizó en Venezuela la palabra negociación, la palabra diálogo, y toda persona que entienda que donde hay un conflicto tiene que haber un diálogo, donde hay un conflicto tiene que haber una negociación. Lo contrario es el ostracismo, lo contrario es el barranco, y lo contrario es la frustración, y sobre todo la gran frustrachera que hay en Venezuela, que es frustración con un poquito ustedes se imaginan. Y eso es lo que ha permanecido allí, y lo peor Seir, es que hoy el venezolano está tan frustrado que termina no creyendo ni en unos ni en otros, es una gran verdad. Por eso es que yo te lo digo en términos médicos, por ejemplo, para que haya una cura tiene que haber un buen diagnóstico, para que haya un buen diagnóstico tiene que haber una buena evaluación, para que haya esa buena evaluación va a haber un buen tratamiento y ese tratamiento va a terminar en la cura para esa enfermedad. Pero si estos pasos no se dan, entonces definitivamente no va a haber ni buen diagnóstico, ni buen tratamiento, ni no va a haber una cura. Por eso yo hablo, tiene que haber un acto de contrición, tiene que haber un mea culpa, ¿Y usted cree que tiene lo que hagan? pedirle ¿Que pidan perdón al país? que le pidan perdón al país. Claro, ¿cómo no pedirle perdón al país los que en todo caso te dijeron bajo un mantra, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y democráticas, y hoy como si no ha pasado nada? Bueno, aquí estoy yo y algunos lanzándose, asomando nombres por aquí y por allá, y me parece muy caccioso porque, por ejemplo, yo le decía hace unos días a un señor en un municipio X del país, ¿no? Y entonces yo le decía, usted está aspirando y quiere aspirar y cosas, y bueno, y su aspiración es legítima. Ajá, ¿quién es su líder? Entonces me hablaba de una persona que no quiero traer, pero esas personas que ha llamado y sigue llamando a la invasión y sigue llamando a desconocer y sigue llamando al abismo. Y si ese es su líder, entonces, y si en 10 días antes de las elecciones le dice retírese y usted reconoce a esa persona como su líder, usted se retira y ocasiona un terremoto político. ¿Continúa usted participando en la frustración al pueblo venezolano? Lo dejé silente, lo dejé callado. Yo creo que aquí todos aquellos que vayan a ocupar posiciones, bien sea como concejales, diputados de los consejos legislativos, alcaldías y gobernaciones, tienen que tener un compromiso muy claro con el país, no compromiso con lo que te diga tal país o lo que te diga cual país, no compromiso con el tutelaje extranjero, compromiso con los venezolanos, con las venezolanas, y que estén bien claros que aquí tenemos que recomponer fuerza. Aquí no se trata ni siquiera de esa palabra tan trillada que se llama unidad. Aquí se llama de un gran encuentro por el país, sumar la mayor cantidad de voluntades posible y entender que primero está Venezuela. ¿Usted cree que hay voluntad política por parte de la administración de Nicolás Maduro de que el país pueda enrumbarse hacia una vía de reconciliación nacional? Pero si la hay o no la hay, yo soy como Santo Tomás, ver para creer y por sus hechos conoceréis. Pero en todo caso, el tema no se trata si el que es mi adversario tiene voluntad o no tiene voluntad. El problema es que yo tenga la voluntad, tenga la estrategia suficiente y entienda además, por ejemplo, fíjate lo que está ocurriendo en Nicaragua, te lo pongo como ejemplo. Están detenidos, presos, están 4 candidatos presidenciales. A mí me parece es una aberración del gobierno nicaragüense, pero la oposición nicaragüense ha estado por encima de esa aberración, de esa pareja que desgobierna ese país, ha estado por encima porque ha dicho, bueno, si son 4, si son 5, si son 6, nosotros iremos con 7, con 8, buscaremos otra opción presidencial, pero no vamos a abandonar el camino electoral, porque esa es la verdadera pretensión, por ejemplo, de lo que ocurre allá. Aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela entonces llaman dictadura a los que hoy son gobiernos, pero a la dictadura entonces le pides condiciones. Pero entonces al que tú llamas dictador, le pides entonces que te respeten tus derechos. Al que tú llamas dictador, le pides entonces que te quiten los puntos rojos. Al que tú llamas dictador, le piden que te nombres un Consejo Nacional Electoral que sea 5-0 a favor de la oposición.
al que tú llamas dictador le pides, bueno, prácticamente que el oro y el moro. Entonces si tú le estás pidiendo eso, entonces no es una dictadura, es un contrasentido. En las peores circunstancias, inclusive, en las peores circunstancias, tú debes entender que esto tiene que ser una lucha, definitivamente, que no puede ser en el camino donde el otro te es más fuerte, tiene que ser, la lucha tiene que ser donde el ciudadano, el de a pie, es más fuerte. ¿Y dónde es? En la lucha cívica, en la lucha pacífica, en la lucha democrática. Tú no puedes tomar la seducción de irte por el camino insurreccional. ¿Qué fue lo que te ofrecieron estos irresponsables? La lucha insurreccional, 4 locos en una operación llamada Gedeón. ¿Y dónde terminaron esos 4 locos? Presos toditos. Otra, el 30, el llamado golpe en Platanero, fue para sacar a Leopoldo López y para que se fuera entonces a disfrutar una ola y parte de la otra con su esposa, porque en eso es que andan por España y recorriendo el mundo. Por cierto, pavosos son, porque el país donde van pierden a quien le levantan la mano. Le levantaron la mano a Keiko Fujimori y la mandaron para el foso. Ojalá vengan para acá y le levanten la mano a Maduro. Ahora, diputado, escuchándolo a usted, bueno, dice que, por ejemplo, que el comportamiento que ha tenido el presidente Nicolás Maduro lo aleja de ser una dictadura porque ha cedido en determinados terrenos, lo acaba de decir de alguna manera, y bueno, señala de alguna forma también a este liderazgo del G4. ¿Alguien pudiera pensar que su discurso favorece al gobierno? ¿Qué responde frente a esto? Mira, yo lo que señalo es lo siguiente: mi planteamiento, mi discurso, mis acciones van en función de que haya un cambio de gobierno, porque, por ejemplo, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que la ruta es electoral, que hay que dialogar y que hay que negociar. Ah, no, entonces es colaboracionista, ese es alacrán, ese es entregado, ese es madurista, y que entonces quiere decir que así como dijo Maduro, dijo Cristo, dijo el maestro Jesús, dijo que se multipliquen los peces. En alguna oportunidad le criticaron a Maduro que dijo que se multipliquen los penes. Yo dije en una oportunidad, entonces, bueno, que se van a multiplicar los alacranes. O sea, aquí se multiplica, entonces todo el país es de alacranes, porque todo el país, la mayoría de este país está diciendo entonces que aquí hay que negociar, que aquí hay que ir por la vía electoral y que definitivamente es la vía para lograr aglutinar fuerzas, construir una nueva fuerza democrática en Venezuela, y que eso suponga prepararnos para que en año y medio vayamos a una elección presidencial, o no es que está pautada, porque ese engaño cazabobos ahorita del revocatorio, yo tengo que denunciarlo, eso es otra trampa cazabobos. A mí me parece sospechoso que unos individuos que estaban metidos en los congeladores, unas momias, por ejemplo, la momia esta de allá de Táchira, la momia César Pérez Viva, pues es una momia. Esas momias de la noche a la mañana aparecen junto a otras momias, proponiendo entonces un revocatorio, y otras momias aparecen haciéndole el coro. ¿Por qué usted Hermano, cree que no es viable el revocatorio? ¿Por qué no debería realizarse? Pero ese ir, toda ley, y eso tú no tienes por qué ser abogado para saberlo, toda ley necesita un reglamento, ¿no es así? ¿Ah? Un reglamento que pueda, valga la redundancia, reglamentar los pasos, ordenar los pasos y darle viabilidad a la ley. ¿Tú crees que un parlamento, que estos tipejos, estas momias contribuyeron para que a llamar a la abstención y tiraban cohetes y le regalaron la Asamblea Nacional a los que son gobierno? Entonces la mayoría hoy la mayoría del gobierno que está en la Asamblea Nacional, que es de 277, son 257, ¿tú crees que van a aprobar un reglamento y van a promover un reglamento? Dicen, con solo decir, mira, eso no está en mis prioridades, un reglamento revocatorio. Entonces eso es una falacia. Eso es una falacia, eso es lo que es generar más frustración en la gente. Aquí tenemos que olvidarnos de esas vías. ¿Falsas expectativas? ¿Perdón? ¿Falsas expectativas sobre la población pensando en Claro, un falsas revocatorio? expectativas que terminan generando más frustrachera en la gente. Entonces, aquí lo que tenemos es que nosotros organizarnos, ganar, trabajar, unificar. A mí no me gusta hablar de esa palabra unidad porque es hasta pavosa. No me gusta hablar de consenso porque yo hablo de sumar voluntades y de lograr un gran encuentro nacional. Que ese gran encuentro nacional permita que aquellos que tienen un verdadero compromiso con el país y no con intereses transnacionales, que tengan un verdadero compromiso con la gente de los sectores más depauperados de Anzoátegui, de Lara, de Sucre, de Monagas y en fin, bueno, esos definitivamente sean los que estén al frente y que conduzcan el cambio en Venezuela. A mí me parece sospechoso hoy que unos tipos que hasta ayer te estuvieron diciendo, mira, no votes, no votes. Entonces ahorita andan como desesperados. Yo quisiera que el compromiso fuera de verdad, que fuera bajo un acto de construcción, de un mea culpa, y que le pidan perdón al pueblo. Pero de lo contrario, entonces me parece sospechoso, porque pudiese darse el caso de lo del tufo que me da
es que algunos están tratando de infiltrarse en esa vía para entonces unos días antes proceder a retirarse y decir que no hay condiciones. Y En mis retirándose 30 años de vida he visto, creo que a nadie, ningún político pidiéndole perdón al país. Y no sé si eso puede ocurrir realmente, por lo menos en bueno, Venezuela, con compadre, este tema de los egos, ¿no? bueno, compadre, le voy a decir algo. Yo en mi vida he tenido aciertos y he tenido desaciertos. Y en mis desaciertos mi humildad me permite yo pedir perdón. Yo he Por sabido qué le pedir pediría perdón. perdón usted al país? Bueno, en un momento determinado, cualquier acto errado, en mi vida personal yo he tenido desaciertos y he pedido perdón. Yo no tengo empacho en pedir perdón. Yo cometo un error y pido perdón. Yo en una oportunidad me expresé de manera desacertada en la forma, no en el fondo, porque en el fondo sigo diciendo lo mismo, de una señora y un hecho que no quiero, pero yo pedí perdón públicamente. Y no tuve, porque algunos me decían, no, no pidas perdón, hasta el loco. No, yo pido perdón, doy la cara porque yo soy una persona que sé, tengo la humildad suficiente para hacerlo. Ahora, yo le digo a estos señores, pídanle perdón al pueblo, o es que no le van a pedir perdón y en algún momento tendrán que rendir cuentas sobre cómo se burlaron de la esperanza de la gente y cómo se han hecho multimillonarios con los reales de la gente. ¿El Porque así presidente Maduro como tendría que pedirle perdón al país también? ¿La revolución? todo aquel maduro y el que no sea maduro, que cometa actos que vayan en detrimento de la gente, tiene que pedirle perdón a la gente. Porque aquí, fíjate lo siguiente, en esa comisión que tú me decías inicialmente que yo estoy, entonces vino un personaje de la política nacional, me dijo, es que un opositor no puede estar investigando a otros opositores. Yo vengo y le digo, tú quieres decir entonces que cuando yo hablo de la corrupción roja rojista, que hablo de verdad, que hablo de verdad, que hablo de verdad, y que ha acusado a muchos, ahí sí José Brito es bueno. José Brito es un fenómeno, tiene la lengua viperina, es un pico de plata. Ese tipo sí las tiene cuadradas. Pero cuando José Brito habla de la corrupción amarilla, de la azulita, de la naranjada, entonces José Brito no, es lo peor de los peores, un alacrán, es un colaboracionista. No, compañero, no hay corrupción buena ni corrupción mala. En ese concepto, todo acto de corrupción es deleznable, es condenable. Y todo aquel que cometa actos que sean en detrimento de la gente, lo menos que puede hacer es pedirle perdón al pueblo. Y ahí respondo ampliamente, por supuesto, el planteamiento de lado y de lado. Ahora, precisamente en este tema de la comisión que usted preside, que tiene que ver con los hechos de corrupción, tanto en el gobierno como, bueno, quienes han estado en la vida pública, mucho se señala, por ejemplo, los recursos que ha recibido, o recibió de alguna forma de la comunidad internacional, el grupo de Juan Guaidó y otros diputados de la Asamblea Nacional anterior. ¿Cómo han avanzado? ¿Qué tienen en las manos? ¿Qué le pueden presentar al país que sea vinculante, donde hayan responsabilidades determinadas sobre actores políticos? Bueno, fíjate lo siguiente, yo al frente de esa comisión lo expresé en el momento que fui designado para presidir esa comisión especial y digo, yo aquí no voy a presidir un paredón de fusilamiento, no voy a presidir una guillotina, aquí voy a presidir una comisión que va a garantizar el debido proceso y algunas aristas importantes dentro del debido proceso, que es la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa, y eso se ha garantizado. Eso se ha garantizado. Yo, posiciones altisonantes en ese sentido, no lo voy a hacer. Nosotros presentamos, y en el caso particular como presidente, presenté ante la plenaria un informe preliminar muy amplio, muy extenso, y que como dicen, prontico, voy a presentar, o vamos a presentar, mejor dicho, es lo correcto, una comisión, vamos a presentar el informe final. El informe final recoge todos los parámetros de la investigación que tienen que ver en lo político, en lo económico, en lo social, en lo humano, y la Asamblea Nacional, luego de tener ese informe en sus manos, tendrá que en todo caso deliberar la plenaria y determinar si hay responsabilidad política sobre ciertas y determinadas personas. ¿Por qué digo responsabilidad política? Porque hasta allí llegan nuestras facultades. Cualquier responsabilidad civil o penal son en las instancias jurisdiccionales correspondientes. Pero muy pronto, yo no quiero adelantarme, porque tú no puedes venir, pretender ser juez y parte, y aquí adelantar conceptos. En su momento, que va a ser muy pronto, le vamos a presentar a la plenaria y al país el informe definitivo y que sea la plenaria la que la pueda debatir y determinar si hay o no hay responsabilidad política, repito, sobre ciertas y determinadas personas. ¿Cuándo sería eso, diputado? Mira, yo estoy hablando que máximo un mes, máximo. Yo creo que no llegamos a un mes
El tema es que tú sabes que hay una semana que es radical, una semana que es flexible y eso, pero yo no creo que llegue el mes que nosotros ya estemos presentando informe final. La plenaria lo evaluará. Eso sí, yo pediría que todos los canales de televisión puedan escuchar, y estar además conteste a que cualquier periodista, cualquier medio pueda solicitar información y nosotros con la mayor gentileza posible presentarles, aquí está el informe, y nosotros queremos que eso sea un informe público, porque eso va a ser un documento para la historia del país, de lo que no se puede hacer en la lucha por buscar renovar y cambiar a ¿Puede Venezuela. adelantarnos cuáles casos específicamente estarían dentro de este informe? ¿Algunos que puedan Bueno, mencionar? el caso de monómeros, por Ok. ejemplo, el caso de Citgo, el caso de la Fundación Simón Bolívar, el caso de la ayuda humanitaria, el caso de las ONGs que recibieron recursos para financiar por una política insurreccional, el tema de bonos de la República, un sinfín de casos. Por cierto, el daño patrimonial ocasionado. Fíjate que yo te puedo señalar que el daño patrimonial ocasionado al país ronda los 195.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo desproporcionado. El daño que le han hecho al país. Y la última investigación, lo que estamos incorporando, lo último, por eso me acabo de pronunciar sobre el particular, es una medida que me parece bizarra, deleznable, condenable, inhumana, irracional, que es que algunas personas que se dicen venezolanos hayan promovido sanciones, que esas sanciones han permitido que hoy entiendo que se pagaron las vacunas, la totalidad de las vacunas se pagaron al mecanismo COVAX. COVAX. Y resulta que un banco bloqueó los recursos, no le pagaron al mecanismo COVAX para que a su vez le pagara a la farmacéutica en cuestión, y que en todo caso, mientras eso ocurre, siguen multiplicándose los casos de COVID, siguen multiplicándose la cantidad de personas ingresando a los No, un hospitales. tema de salud pública, además, ¿no? De necesidad, prioridad. Hermano, Claro. es un tema humano, Zair, es un tema humano. Entonces, por eso es una irracionalidad, es una violación a los derechos humanos. Además, es una falta de venezolanidad, es un sinsentido. Quien se alegre por eso, definitivamente no tiene alma, ¿Y el caso no de tiene PDVSA, corazón. Rafael Ramírez? ¿Perdón? Rafael Ramírez y PDVSA. Sobre Rafael Ramírez yo he señalado ciertamente, lo que pasa es que sobre Rafael Ramírez hay complicidades de lado y lado. Sí, bueno, estamos intentando retomar la comunicación con el diputado José Brito del Estado Anzoátegui. Sostenemos hasta ahora una conversación en directo con él. Hablamos de los trabajos que adelanta la Comisión Especial para investigar las acciones contra la República por parte de la Asamblea Nacional en el año 2015. Ya lo tenemos nuevamente, diputado. Creo que habíamos perdido el contacto con usted. Si nos escucha, vamos a retomar para que nos amplíe el caso de Rafael Te Ramírez. escucho perfectamente, hermano. Bueno, Te decía sobre Rafael sí, Ramírez. retomemos con Rafael. ¿Me escuchas? Ya lo estamos escuchando. Te decía sobre el caso de Rafael Ramírez. El caso de Rafael Ramírez es una cosa insólita, porque Rafael Ramírez tiene defensores de un lado y defensores del otro lado, ¿no? Cuando tú te metes con Rafael Ramírez, por ejemplo, Rafael Ramírez tiene quienes se hacen los locos y están en ejercicio de gobierno y se hacen los locos y cosas cuando uno denuncia. Y de este lado, de los que se dicen que son opositores, también se hacen los locos. Yo te pudiera poner un ejemplo. Mira, sobre mí han anunciado sanciones, que para mí eso no son sanciones, porque cuando a ti te sanciones porque tú te portaste mal. Para mí son medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Impuestas por gobiernos como Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo, con interés de parte, porque esas las promueven, son los que se creían dueños de la franquicia llamada oposición. Entonces, insólito este caso. Este hombre anzoatiguense, este hombre de la provincia, resulta y pasa que, le meten una sanción, o todo, lo que ellos llaman una sanción, que para mí son una medida coercitiva unilateral. Pero mientras Rafael Ramírez, que dijo que PDVSA era roja rojita, que saqueó a PDVSA, que destruyó a PDVSA, y bueno, anda como un pachá entre el Principado de Mónaco y en España, entre Estados Unidos como si nada,
anda por el mundo como si nada, no ocurre nada, y eso llama la atención. Nervis Villaló, acusado de los guisos en la industria eléctrica, andan como si nada. Tú ves, por ejemplo, por ahí está la ex tesorera Claudia Díaz en España como si nada. ¿Cómo ¿Qué se llama el significa eso? Que anden como si nada, como usted dice. Estela del Cedín, el Pollo Carvajal, anda como si nada en España. Entonces, José Brito recibe una medida esta coercitiva unilateral el 7 de diciembre, un día después de haber sido reelecto diputado. Entonces quiere decir que definitivamente aquí el trasfondo de todo esto es que un interés transnacional tiene, valga la redundancia, un interés que José Brito no sea una referencia dentro del movimiento de cambio, sino imponer a sus payasos y maromeros, que son unos títeres al servicio de intereses transnacionales. Eso no lo vamos a perder. Por lo menos José Brito no se queda callado ante eso. A mí no me va a tutelar ningún gringo, ni Biden, ni Trump el que se fue. A mí no me va a tutelar ningún presidente de cualquier país europeo. A mí me tutela el pueblo venezolano, me tutela Dios primero y me tutela el pueblo venezolano. Son mis mandantes, son mis mandatarios. Eso definitivamente lo tengo bien claro. Diputado, sobre el caso de Alex Saab, ¿qué nos puede decir usted que ha estado también muy de cerca en esta comisión y bueno, que ha sido controversial en el mundo? Mucho se habla sobre esto, incluso se dice que pudiera haber un silencio mediático, que nosotros los periodistas no tocamos estos temas porque pudiéramos ser cómplices de esta situación o que los medios no tocan este tema. ¿Qué puede decir usted sobre eso? Bueno, estamos intentando comunicarnos con el diputado José Brito. Recordemos que el tema de las comunicaciones digitales en Venezuela son siempre complicadas. Bueno, la comunicación es intermitente, lo hemos escuchado con atención. Cuando lo tengamos nuevamente quisiera retomar el tema del caso de Alex Saab, que pesan sobre él acusaciones bastante serias en el contexto internacional, que ha generado gran controversia y además polémica entre varios países, y que Venezuela en este punto pues está siendo observada por el mundo sobre estos casos de corrupción que han sido denunciados en el mundo, incluyendo este de Petróleos de Venezuela, el caso de Alex Saab, entre otros. Diputado, ¿me está escuchando? Bueno, creo que tenemos dificultades ahora con la comunicación, pero sí, es un tema interesante porque la Asamblea Nacional ha comenzado a llevar adelante una serie de investigaciones a través de esta comisión de Contraloría y además una comisión especial que está encargada de revisar los casos de corrupción que se han denunciado en los últimos meses, por lo menos en Venezuela, desde la llegada de la Asamblea Nacional. Está el diputado ahorita nuevamente con nosotros. Diputado, le preguntaba antes de que la comunicación se perdiera sobre el caso de Alex Saab, ¿qué nos pudiera decir? Bueno, sobre el caso de Alessá, sobre su caso jurídico, su estatus jurídico, no sé absolutamente nada porque yo no soy abogado de él. Sí, pero ¿cómo está siendo visto desde el Parlamento, por ejemplo, y desde esta comisión? Bueno, en el caso de Alessá, yo te pudiera decir lo siguiente. Yo le decía a una periodista, por cierto, que le decía, ¿de qué acusan a Alessá? Y yo hoy aprovecho tu espacio, esta iniciativa importante, te felicito por esa iniciativa, muy buena, de paso. Yo preguntaría aquí a manera de reflexión, ¿de qué lo acusan? ¿De narcotraficante? Que yo sepa, no. ¿De qué lo acusan? Alex Saad es una suerte de Chino Errecadi en una pelea entre unos extremos en Venezuela. La verdad verdadera es que aquí unos sectores, sobre todo el Departamento de Estado norteamericano, se propuso ir contra un programa del gobierno llamado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Y Alex Saad era uno de los que más deslumbraba, porque yo quiero hacer un planteamiento. Van contra Alex Saad, ¿no? ¿Y por qué no van contra Lorenzo Mendoza, que es uno de los grandes, uno de los grandes, yo no sé si financistas, yo soy financista pues de los CLAC? ¿O es que el pueblo venezolano no sabe eso? Porque, entonces, no me vengan con la doble moral. ¿Cómo financista de los clubs el señor Mendoza? Lorenzo, mire, hermano, Lorenzo Mendoza, pregunten, investiguen. Lorenzo Mendoza es uno de los principales, las empresas de Lorenzo Mendoza, los productos que fabrican, muchos de esos son vendidos al programa este de los CLAS. Entonces, si el tema es ese, entonces deberían investigar también a Lorenzo Mendoza. Entonces, para que tú veas la hipocresía. Yo no soy ni abogado de Alessá ni pretendo serlo. Yo no conozco a Alessá y si lo conociera, ¿cuál es el problema? Ojalá lo conociera, pues. Ojalá lo conociera. Ahora, yo creo que cuando salga de la cárcel nos tenemos que conocer porque
nos han puesto tan panas, tan amigos, que yo soy operador de Alessar, y yo, bueno, tenemos que conocernos, por lo menos, mira, pana, te vengo a conocer, Ale, Brito, tenemos que conocernos, ¿no? Pero yo lo que digo, entonces, y aquí hay un poco también de empresarios, de gente que se rasgan las vestiduras, que salen en una marcha, se ponen una gorra y comienzan a pitar, pi, pi, y le venden a los clans. Entonces, dejemos la hipocresía, compañero. Aquí hay que dejar la hipocresía, aquí hay que dejar de ser hipócritas. Mi padre decía que los hipócritas es como las cucarachas, no se les huye por miedo, sino por asco. Entonces, dejemos la hipocresía que tenemos. El caso Alessar, repito, es el suerte de Chinito de Recade en una pelea entre unos extremos políticos en Venezuela. Entonces, y todo el que se atraviese en el camino, que sea incómodo, bueno, entonces aparece una figura como Alberto Federico Ratabel, que se chupa 14 millones de dólares de la partida de la ayuda humanitaria, ¿no? Y entonces para buscar adjetivar, buscan adjetivar, porque una cosa es que busquen, otra cosa es que lo logren, y descalificar y cosas por aquí, y ponen, y yo de verdad ante eso, hermano, a mí nadie me vio ni llorando, ni chillando, ni no, no, Y no, no no, lo no, yo dije, descalifica a ver, usted llamándolo Rotabel? Yo tampoco soy amigo de él ni lo defiendo, solo le pregunto. bueno, y qué tú crees? Yo aplico seguir al pan pan y al vino vino. Baila el Tú me son que le lanzas toque. flores, tú me lanzas flores y hermano, tenga la plena seguridad que unas flores. Usted me lanza piedras, tenga la seguridad que una guaratara le meto por el coco. ¿Me entiendes? Así soy yo, así soy yo. Entonces tú no puedes pretender que ese señor busque adjetivarme y yo lo llame, ay, mi amor, mi vida. No, 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 olvídate, fue Alberto Federico Ratabel, porque eso es lo que es, un roedor, Ahora, dentro ¿no? de todas estas investigaciones, ¿sí han detectado ustedes, por ejemplo, corrupción dentro de los clubs, más allá del tema de Ale Saab? ¿Hay otras irregularidades dentro de este programa gubernamental? Bueno, la comunicación, como hemos dicho, está de manera intermitente. Este tema de las comunicaciones digitales en Venezuela, la conexión a Internet, además el diputado está a esta hora en directo desde el estado Anzoátegui. Hablamos del tema de la corrupción tan complejo, tan controversial en nuestro país, el programa gubernamental CLAP, que además ha colocado en el centro de las miradas también una investigación y que en este caso hablábamos de Ale Saab. Le preguntaba al diputado si han detectado desde la Comisión de Contraloría otro tipo de irregularidades dentro de este programa del gobierno venezolano de abastecimiento de alimentos. Diputado, lo tenemos de nuevo, por favor. Perfecto, aquí estoy, seguir, aquí estoy, Sí, le hermano. preguntaba si han detectado desde la Comisión irregularidades en programas gubernamentales como CLAP o algún otro programa del gobierno. Hermano, por Dios, ahí hay investigaciones o potosientes investigaciones y sobre todo, por cierto, hay una que voy a llevar la próxima semana a la comisión, por ejemplo, en unas bolsas donde la gente consigue unos ratones ahí, hay que investigar Sí, unos eso lo empresarios vimos. que... ¿A qué? Vimos esas imágenes en redes sociales, Bueno, ratones, tuviste esas gusanos, imágenes, ajá. entonces aquí hay que ponerle mano dura, porque aquí pareciera que aquí hay que poner, aquí la gente dice mano dura para el coqui y para el vampi, ¿no? Mano dura para tener muchos coquis de cuello blanco, muchos coquis que andan en una camionetota, muchos coquis y muchos vagabundos de esos también, que en todo caso buscan productos de quinta categoría para meterse unos reales ahí. Entonces, eso hay que investigarlo como tal, si hablamos de eso, ¿no? Entonces, si hablamos de todo eso, de tal manera que esas son denuncias que se procesan, que se hacen, que se impulsan y como tal. Yo creo que además eso es menester de una comisión de Contraloría como tal. Ese es el espíritu, razón y propósito. Ustedes también han sido señalados, y me refiero a ustedes, el grupo de diputados que se separó del camino que llevaba Juan Guaidó cuando la Asamblea Nacional juramentó a Luis Parra como presidente, de haber recibido dinero, dádivas, por parte de, bueno, algunos actores políticos, de haber sido comprados diputados. Incluso usted decía hace rato que lo llamaban alacrán. Y bueno, que a usted quizás no le importaba que lo llamaran así, porque usted decía que se iban a multiplicar, si esa era la razón para que fueran calificados de esta manera. ¿Qué siente usted cuando son señalados de ser, de haber sido comprados por algunos actores políticos para favorecer al gobierno? Yo lo que siento es como cuando el cura en la iglesia dice, ¿dónde? ¡Ay, pa! ¡Allá va el ladrón! ¡Allá va el ladrón! ¡Allá va el ladrón! Y entonces resulta que el que está diciendo allá va el ladrón es el ladrón, se llevó la limosna, ¿no? Se llevó la limosna. Entonces, eso es lo que yo siento.
definitivamente, una cosa como esa. Yo no he manejado, jamás he manejado, no he sido cuentadante, entonces yo no he sido cuentadante, en modo alguno he sido cuentadante, y lo que sí es que, en todo caso, yo me prometí, y así soy yo además, y me encontré un poco, yo pienso en voz alta. Yo le digo siempre a las personas, en lo particular, yo no tengo filtro, ¿no? Y por eso pienso como soy, lo digo así. Y además te voy a decir lo siguiente, hermano. Yo sabía que asumir una posición como la que asumí, como la que asumimos, iba a traer una agresión realmente desproporcionada, que iban a decir cualquier cantidad de cosas, pero la verdad es hija del tiempo. Mira dónde estamos nosotros, mira dónde están ellos. Ahí estamos nosotros construyendo una esperanza de cambio en la gente, diciéndoles que este es el camino, que por esa vía nosotros podemos articular y lograr una gran fuerza social que permita que tengamos un músculo grande, usted, bueno, prepararnos para lo que viene, para el cambio en Venezuela. Y mira dónde están ellos. Hoy parecen unas viudas por allí, y unas viudas, esos mismos que buscaron adjetivar y descalificar. Y hoy, en todo caso, entonces, tú sabes, cuando uno le dice, pídanle perdón al pueblo, entonces, bandido, uno le dice, ¿no? Y entonces resulta que ellos te llaman o mandan a llamar, oye, vale, baja la guardia, ya nosotros no vamos a estar diciendo más, no vamos a estar metiéndonos más con ustedes, ni diciéndoles a ustedes que se la crean y que si esto. Ah, yo digo, ay, pero qué cuero tan flojito tienen, ¿no? Qué cuero tan flojito, ¿no? Qué cuero tan flojito. Pero No, es que de nos van a verdad lo llaman y escuchar. le piden eso, diputado, o es un ejemplo que usted coloca. No, bueno, hermano, Emisarios. todos los días me llegan mensajes, todos los días me llegan mensajes de Pedro, de Luis, de Mercedes. Ay, Dios mío, y entonces que vamos a reconsiderar las cosas, que yo no tengo problema en hablar con quien tenga que hablar, pues yo hablo con personas que tengan un verdadero compromiso con el pueblo. Y que cuando tú hablas de comprar, que realmente sea el pueblo que les haya comprado, el pueblo venezolano, el corazón y la mente, y no intereses transnacionales. ¿Rompió toda relación usted con Guaidó o mantienen algún tipo de comunicación quizás a través de alguien? No, no, yo con ese señor sí de verdad. Yo hipócrita no soy. Yo con ese perpento no quiero absolutamente ¿Y nada. si buscara Porque ese acercarse? tipo, ¿ah? ¿Y si buscara acercarse de alguna forma a través de alguien para conversar, lo aceptaría? No, yo le digo, conmigo no tienes nada que hablar. Con el pueblo venezolano, en su contexto, tienes que hablar. Pídele perdón ¿Y ve al pueblo acertado que venezolano. quiera sentarse con Maduro ahora? ¿Perdón? Que si ve acertado que esté buscando un acercamiento con la administración de Maduro. Bueno, eh, ese tipo es tan esperpento, yo no quisiera ni mencionarlo. Es tan bruto que se la puso papayita para que Maduro lo pateara. No lo pateó. Le digo, usted no tiene, no, usted está fuera de ranking, prácticamente le digo. Es tan burdo. ¿Tú crees que una persona que se llame líder y cosas es tan bruto que se la va a poner papayita para que lo pateen? Eso no le pasa a Brito, ¿no? Yo no le pongo papayita. Yo un melón no voy a poner para que me lo bateen, olvídense de eso. Olvídense de eso. Un melón no voy a poner para que me lo bateen. Y José Brito, mira, lo que pasa es que aquí hay gente, Seir, que cree que tiene en su poder un opositómetro y mide los decibeles de oposición. Mira, yo a esos factores les digo, yo soy opositor porque me da la gana. Yo adverso a este gobierno nacional porque me da la gana. Porque si yo fuese chavista, también te dijera porque me da la gana. ¿Entiendes? Entonces, aquí Bueno, un nadie tema tiene de un opositor. libertad Mira. personal y política además, ¿no? Claro. Claro, entonces yo soy opositor a este gobierno, como a la mayoría del pueblo venezolano, porque nos da la gana, chicos, porque tenemos razones para adversar a este gobierno. Tenemos razones sobradas de peso. Entonces, Ahora, y yo he dicho cosas, Seir, que algunos de esos esperpentos no por ejemplo, dicen. Si por ejemplo, yo denuncié la corrupción roja rojista en PDVSA y tú sabes lo que hizo Freddy Guevara, negociar con Rafael Ramírez, y eso que tú crees que fue de gratis. Yo denuncié en la Comisión de Contraloría las cartas de buena conducta. ¿Y tú crees que eso fueron de gratis? Yo denuncié que tenían a la OFAT y a la Comisión de Contraloría como un mecanismo de extorsión. ¿Y tú crees que eso fue de gratis, Seir Contreras? Eso no fue de gratis, hermano. Yo denuncié el $1.000.000 que le reggaetonearon a don Omar. ¿Y tú crees que eso fue de gratis? Yo denuncié que mientras nosotros estábamos aguantando bomba lacrimógena, estaban unos bailando y con francachela y con prostitutas allá, que a uno les metieron hasta una burundanga, que lamentablemente hubo hasta un muerto.
Yo denuncié todo eso. Muchos escándalos, ¿no? En medio de este tema de la ayuda humanitaria. José Brito es malo, José Brito es malo, José Brito es antiunitario, José Brito no es antiunitario. Yo no creo en la falsa unidad, yo no creo en falsa unidad, yo no creo en esa hipocresía. Yo creo en un gran encuentro nacional y de verdad, hay gente que aquí, hermano querido, de brutos no se van a morir. Ahora, Entonces, diputado, no ¿cómo lograr creer... que toda esta cochinada de la política, porque usted habla de unas aberraciones bien feas, sobre todo para la altura que debería tener la política venezolana, y a ustedes también lo Claro. señalan de otras cochinadas también muy feas, pero que más allá de señalamientos y acusaciones, la política venezolana pueda reencontrarse en favor del pueblo venezolano que está ahí, viéndolo a usted y escuchándome a mí en un debate, en un análisis de la política, pero que puedan ser favorecidos en medio de todo esto y que por fin pueda acabar ese sufrimiento que padece Mira, la población. si hablamos de cochinada, esto se ha vuelto un torneo de cochinadas entonces, porque ustedes los periodistas, la mayoría también lo señalan de muchas cochinadas también, Así es. ¿no? A Carla Angola la señalan de ser de cochinadas, al ciudadano lo señalan de cochinadas y a periodistas en Venezuela lo señalan de no todo el mundo. Y por eso no me venga el CNP a decir, ay, esto es una cochinada de Brito, porque sufren de una urticaria terrible y tremenda, una Muy urticaria. sensibles, No. ¿no? Entonces, Todos son sensibles. aquí hay que poner orden en la PEA en Venezuela, Seir. Orden en la PEA. Aquí hay que repolitizar este país, reinstitucionalizarlo, refundarlo y ya de verdad dejar ese torneo a un lado, alejarse de los extremos, seguir. De verdad, aquí le han sembrado un odio terrible a Venezuela. Aquí Venezuela ha sido víctima de la corrupción, del paterrolismo, del odio, de la siembra de desesperanza, de frustración, de frustrachera. Tenemos que apartarnos de allí, seguir, ¿no? Apartarnos de esa Ahora, cosa. diputado, algo me Entonces llama la yo... atención, que hace un año aproximadamente atrás, la nueva oposición que comenzó a surgir a partir de todas estas fracturas y divisiones, le comenzaron a llamar incluso la mesita, porque según algunos actores políticos no representaba, digamos, la mayoría o el sentir de los factores de oposición de Venezuela. Y en este sentido, en el tiempo, las organizaciones políticas de la nueva oposición, porque surgieron nuevos movimientos, comenzaron a hacer más. Ya hoy se habla de 20, 23, 25 organizaciones políticas que están dentro de la negociación con el gobierno. ¿Quiere significar esto, quiere decir esto, que se entendió que la ruta era electoral, que el camino era a través del voto y que estas experiencias y episodios de violencia y salida forzosa no tuvo ningún efecto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tú sabes que la política era adjetivar y descalificar todo lo que suponga una... Sí, creo que hemos perdido nuevamente la comunicación con el diputado, la comunicación es intermitente, estamos tratando de recuperarla y le pregunto precisamente del avance que ha podido tener la nueva oposición venezolana para enfrentar a la administración de Nicolás Maduro. Diputado, creo que ya lo tenemos nuevamente. Quisiera su reflexión porque no le hemos podido escuchar su respuesta. Estoy. Sí, Te ahora lo escuchamos. decía, te decía seguir que ellos son los reyes de la adjetivación y la descalificación, ¿no? En todo caso, decían la mesita de manera despectiva. La mesita le crecieron las patas y ahora es una mesota, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere estar en esa mesa. Pues es la cruda verdad, es la mesota. Porque precisamente los que ellos despreciaban y decían, esos son cuatro loquitos, eso es un pichachero, eso es un chiripero, así, un chiriperito. Pero resulta y pasa que los enanos crecieron, que además hubo una propuesta coherente ante el país, que el país la ha entendido, que la ha comprendido, que ha dicho ya basta estos tipos, ya basta que nos sigan engañando, ya basta que sigan frustrando al pueblo y hay que organizarse por la vía electoral para derrotar a Nicolás Maduro y a los que hoy son gobierno. Y de verdad, por eso es que yo he dicho, Seir, que la verdad es hija del tiempo. Y la verdad, bueno, no es que yo sea dueño de la verdad y todo el tiempo yo tenga la razón, pero si algo nos ha caracterizado es ser coherentes y además tener mucha racionalidad en los planteamientos que estamos haciendo. Y eso es una gran verdad y nosotros estamos destinados a un gran reencuentro en el país, estamos destinados a cambiar, estamos destinados a aglutinar fuerzas y estamos destinados más temprano que tarde, de verdad te lo digo, a que aquí haya cambio en Venezuela. Yo en el 2015 llegué a ser diputado bajo un eslogan de Venezuela quiere cambio.
En el 2021 te digo que Venezuela sigue vivita y coleando ese sentimiento de cambio. Y te puedo decir que dentro de poco tiempo, y para eso nos vamos a organizar y tenemos tiempo suficiente para organizarnos, bueno, tendremos una propuesta de cambio ante el país y que Dios mediante se hará un hecho tangible. Hábleme de la campaña de encuentro y unificación Vamos a Encontrarnos que ustedes están desarrollando en el estado de Anzoátegui. Bueno, fíjate lo siguiente, yo nunca he creído, Seir, nunca he creído aquello de que aquí estoy yo, llegué yo y llegó un divo. No, hermano. Siempre he creído que hay que hablar con todos, hay que ir al encuentro de la gente, ir al encuentro de las organizaciones político-partidistas, ir al encuentro de los gremios, ir al encuentro de los sindicatos, ir al encuentro de las mujeres, de los hombres, de las muchachas, de los muchachos, de los adultos contemporáneos, de los adultos mayores, de las niñas, ir al encuentro de todos. Y eso es lo que estamos logrando y buscando consolidar aquí en Anzoátegui. Un gran encuentro. Y este es el estado donde yo tuve el privilegio de nacer. Nadie escoge dónde nacer, sí dónde vivir. Yo he dicho que tengo dos privilegios. Es el privilegio de nacer y es el privilegio de vivir en este estado, aunque por razones, por supuesto, de fuerza mayor, como ustedes lo saben, tengo que pasar tiempo también, mucho del tiempo en la capital, cumpliendo responsabilidades como parlamentario, mis responsabilidades como coordinador nacional de un partido del que me siento profundamente orgulloso, que es de Primero Venezuela. Y realmente este estado es extraordinario y yo creo que va a tener, no solamente que creo, estoy convencido que necesita un gobernador de verdad, que Anzoátegui va a ser protagonista del cambio necesario en Venezuela, y yo tengo mucha fe, de verdad, que aquí vamos a tener muchos concejales, muchos diputados de los consejos legislativos, muchos alcaldes y un nuevo gobernador en Anzoátegui. Y estoy convencido que estén comprometidos a organizar a la gente, a organizar la lucha para que tengamos un gran cambio en Venezuela. Diputado. Estoy convencido que Anzoátegui le va a decir presente a ese hombre o a esa mujer que sea el que nos represente en esa expresión de cambio que se va a presentar en Venezuela. Desde temprano anunciamos a través de redes sociales que usted iba a estar con nosotros en la entrevista. Hay algunas preguntas que voy a compartir con usted para irle dando respuestas rápidas y así poder leer varios comentarios. Voy a comenzar con la primera. Dicen, según usted, ¿cree que Juan Guaidó no le quedó otra alternativa y reculó? Bueno, a mí la palabra, yo no creo en la cuestión de los recules. Yo creo honestamente que en todo caso, más que recule, es la verdad muchas veces te hace aterrizar. Algunos aterrizan por convicción y otros aterrizan de golpe y porrazo. Los golpes te llevan a tener que aterrizar. Otro comentario, diputados de la Asamblea Nacional anterior están recorriendo el país, sin embargo se ve poca asistencia de personas acompañándolos. Le pregunto, ¿cree usted que el país se siente decepcionado por ellos? Primero te corrijo, no son diputados, son exdiputados. Eso es lo primero. Segundo, el pueblo es sabio. El pueblo sabe a quién acompaña y el pueblo sabe a quién deja como una veleta. Otro comentario, ¿usted cree que Nicolás Maduro es confiable como negociador? Yo no sé si es confiable o no es confiable. Yo solo sé el compromiso de cambio que tenemos nosotros, los venezolanos. El compromiso de cambio que tenemos todos aquellos que estamos liderizando este gran movimiento de cambio, de renovación y cambio en Venezuela. Viendo los resultados... Si ellos son confiables o no son confiables, compañeros, esa es harina de otro costal. Nos importa a nosotros, por la vía, porque además, te voy a decir algo, ni Nicolás Maduro, ni Pedro Bueno, ni Pedro Malo, el que venga te la va a poner papayita para que lo saques del poder. Somos nosotros los que tenemos que generar ese gran movimiento que por la vía de los hechos y de la fuerza social les digamos, hasta aquí, compañeros, we come back. Otro comentario, viendo los resultados del último proceso electoral, ¿cree usted que el país se siente representado por la Alianza Democrática? El tema es que aquí hay una crisis de representatividad en el país. Hay una crisis de representatividad. Creo que tenemos una oportunidad tremenda, estelar, en estas mega elecciones, de abajo hacia arriba, de comenzar a un proceso de legitimación de esa gran fuerza de cambio en Venezuela. Según su criterio, ¿qué debe hacer la Alianza Democrática para convencer al electorado de votar el próximo 21 de noviembre?
bueno, ir al encuentro de la gente, encontrarnos, tener, además, mira, sabes que la política es como, tú sabes que en el derecho hay lo que llaman verdad verdadera y verdad procesal, ¿no? Eh, pero en la actividad política hay lo que llaman la realidad y la percepción. Tú sabes lo que debemos lograr, que la realidad termine siendo parecida a la percepción. Es decir, que la gente perciba, pero en realidad sea un hecho fehaciente de que haya un verdadero compromiso para renovar y cambiar a Venezuela. La Alianza Democrática, ¿cómo va a definir los candidatos? ¿Habrá primarias, reparto de cuotas, encuestas o consenso? Nosotros tenemos una ruta bien clara y sin ambaje. Hemos dicho que, en todo caso, nosotros vamos a privilegiar, a mí no me gusta la palabra consenso, privilegiar un gran encuentro. Yo, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo. Si José Brito logra sumar la mayor cantidad de voluntades posible, que eso se traduzca en un gran encuentro por Anzoátegui, José Brito tiene que ser el que abandere el cambio en Anzoátegui. De lo ¿Cómo? contrario, bueno, quien sea que lo haga, yo creo que más que entre conciliábulos y componentes, yo creo que ir al encuentro de la gente y además lograr, por ejemplo, yo te pongo, si aquí Seir Contreras, ¿no? Seir Contreras decide participar en la actividad política y Seir Contreras presenta en su estado, creo que es Táchira, ¿no? Seir, Sí, por Táchira. ejemplo. Táchira, bueno, bendita tierra tachirense. Bueno, entonces él y tiene 26 organizaciones y lo respaldan. Y entonces se aparece Pedro con una organización. Pedro tiene que decir, hermano, yo no sumé la mayor cantidad de voluntades, no se traduce, son un encuentro, y me parece que este no es el momento, aunque sean legítimas tus aspiraciones, no es el momento para mantenerlas, es el momento de coadyuvar, de empujar, si el compromiso es verdadero, repito, algo que no está trillado, Es decir, el unificar las compromiso es fuerzas verdadero para de asegurar la renovar y victoria, cambiar a ¿no? Venezuela. ¿Ah? Unificar esas fuerzas para consolidar la victoria, es lo que entiendo. Para consolidar la victoria, porque el tema de las primarias, cualquiera puede decir, si eso no es la panacea. Las primarias, te voy a decir, si yo fuera el gobierno, yo le penetro las primarias a la oposición. Y como lo han hecho en otras oportunidades, se las penetro. ¿Para qué? Porque necesito, como estoy tan mal en la opinión colectiva, busco que unificar en torno a los peores candidatos para que esos peores candidatos realmente tengan menos opción, ciertamente, en la colectividad de poder lograr una gran fuerza social que permita esa gran fuerza social ser una amenaza real, en el buen sentido de la palabra, en un proceso electoral de cara a las venideras elecciones presidenciales que se vienen en Venezuela. Hay más preguntas de la audiencia. ¿Cómo evalúa la gestión de la Asamblea Nacional? ¿Qué se ha logrado? Yo, de verdad, pudiese decirte que aspiro esta y cualquier otra Asamblea Nacional, aspiro que sea más con la gente y menos partidista. Ahora, entre los logros, puedo decirte, es indudable que en los últimos 18 años no se había escogido ningún Consejo Nacional Electoral que su génesis estuviese en el espíritu, razón y propósito del ente parlamentario. Bueno, se ha logrado conformar un Consejo Nacional Electoral a través de un comité de postulaciones que probablemente no será el ideal, el expedito, el más bonito, pero te puedo decir que es el más equilibrado que yo haya conocido en los últimos años. El más equilibrado. El de más representatividad de todos los sectores de la sociedad. Yo lo considero así. Otro comentario. ¿Qué opinión tiene usted acerca de Capriles Radonsky? Es un alacrán y lo pone entre comillas. Hermano, yo creo que en todo caso, si caemos en el torneo de la adjetivación, ¿no? Entonces vamos a caer en la ley del talión. Por ejemplo, tú me dices, yo te digo, tú me lanzas una piedra y te doy una guaratara. Entonces yo creo que vamos a exterminar eso. Vamos a terminar. ¿Pero ve Yo creo acertado que, ese acercamiento que ha tenido Capriles? pero por Dios, Dios mío, si he dicho que la vía tiene que ser la reinstitucionalización y la repolitización del país. Y Capriles tiene que entender, compañero Enrique Capriles, tiene que entender que
los liderazgos tienen que estar por encima de las irracionalidades, encima de las rencillas, tienen que estar por encima de las vísceras, tienen que anteponer la razón, de los odios mellizales. Y yo te puedo decir, yo no tengo ningún problema en que me digan, vamos a conversar con Capriles, vamos a ir a conversar con Capriles, vamos a ir a conversar con el otro, vamos a conversar con Mengano, ¿no? Porque y creo que es sano hacerlo. Y creo que toda persona que asuma una posición como dirigente, luchador, tiene que entender que hay que pregonar con el ejemplo. Yo creo que es el momento de ser amplio, tener amplitud y entender que aquí nadie puede solo. Nadie puede solo. Otro comentario, si no apoya el referéndum revocatorio, entonces tendremos a Nicolás Maduro hasta el 2024. ¿Cómo le explica al país su postura? Bueno, fíjate, estamos ya terminando el 2021. Yo te puedo decir lo siguiente. A mí no me gusta generar falsas expectativas y no me gusta estar mintiendo. Yo te pediría a ti, Felipe, ¿tú quieres que yo te diga una mentira desilusionadora o una verdad esclarecedora? Yo me quedo con lo último. Hermano, cuando tú ves propuestas como la de revocatorio, en Miraflores tiran cohetes, porque eso desvía la atención del péndulo de lo necesario que requiere el país, ¿no? Hay que enrumbarse en la política electoral, hay que prepararse. Mira, fíjate lo siguiente. Ahorita, con lo de con esta dispersión que hay, hermano, yo te puedo decir, lo más sensato es buscar reorganizar fuerzas. Tenemos una mega elección, vamos a reorganizar la fuerza. Vamos a prepararnos para la lucha electoral, que la tenemos a la vuelta de la esquina, compadre, a la vuelta de la esquina. Salimos de la elección, la mega elección, que es ahora en noviembre, ya eso es diciembre, y ya entramos en una carrera precisamente presidencial. Ya entramos a tener que organizar el país, recorrer el país, ir por el país, hablarle a la gente, prepararnos para lo que viene. Ahora, lo otro es engañar al pueblo y yo no me voy a prestar para engañar ni para generar frustración en la gente. Bueno, diputado, esta parte de entrevista un poco más densa en cuanto a todos los planteamientos que se ponen sobre la mesa en nuestra controvertida política nacional, pues quisiéramos cerrarla con una reflexión final para este proceso de elecciones del 21 de noviembre, que sigue a partir de ahora y cuál es la responsabilidad que tienen las organizaciones políticas de aquí hasta allá. Creo que es el momento de entender que aquí nadie puede rendirse. Por eso nosotros estamos diciendo, levántate Anzoátegui, levántate Venezuela, vamos a ese gran reencuentro y decir que ciertamente prepararnos, porque lo bueno viene pronto, lo bueno vendrá pronto para este país. Lo bueno comenzará en los consejos municipales, comenzará en los consejos legislativos, comenzará en las alcaldías, comenzará en las gobernaciones y lo bueno llegará también a la presidencia de la República. Pero es un proceso que tenemos que construirlo de abajo hacia arriba, te repito. Y por eso digo, es la hora de levantarse. Levantarse es levantar el ánimo, sobre todo para compartir sueños. Yo quiero que la cantidad de personas que están fuera del país regresen, porque además, un hecho elemental como reflexión, ¿ustedes creen que esas 4 o 5 millones de personas que se fueron vendrían al país aquí a votar por el gobierno? Ni que las vacas vuelan. Entonces tú tienes que generar condiciones para que ellos regresen y las condiciones son, mira, el 99,99% y cuidado si me pelo, y es mucho más de los que se fueron por temas económicos, ¿no? Por temas económicos en el país, no por el tema de que mira, Y mucha la gente calidad de pide vida, asilo ¿no? Tan allá en importante. Estados Unidos, tienen asilo en Estados Unidos, entonces, no, que fui perseguido, qué cosa, no, perseguido ha sido uno, a mí hasta me tuvieron que operar, recibí agresiones y cosas, y aquí estamos dando ¿Y dando la todavía sigue batalla, recibiendo pero algún tipo de amenaza usted por su labor pero allí compañero, en la Contraloría, en la bueno, comisión? fíjate lo siguiente, de unos y de otros y de tirios y troyanos. Bueno, cuando uno toca intereses, tú sabes cómo ocurren las cosas, pero quiero señalarte que nosotros tenemos que preparar precisamente
esas condiciones para que podamos levantar el ánimo de la gente, para que podamos decirle, compañeros, preparémonos para lo que viene, preparémonos porque viene lo bueno, pero para que venga lo bueno, aquí nadie puede rendirse. Y tenemos que nosotros decirles, tennos un voto de confianza, porque aquí la verdad es que nosotros queremos que emerja una nueva clase política en Venezuela, que tenga sentido de responsabilidad, que tenga profundo compromiso con Venezuela y que tenga visión clara de cómo lograr el cambio. Los chilenos, para salir de Pinochet, bueno, al final esas contradicciones las tuvieron, pero hubo posiciones racionales, posiciones que permitieron transitar un camino tortuoso, pero que al final, bueno, cumplió el objetivo. El camino es tortuoso, nadie ha dicho que va a ser fácil, pero sí, ciertamente va a ser un camino que tenemos que transitarlo. Difícil, espinoso, pero que al final nos va a traer una gran alegría. ¿Y usted en Para lo Venezuela. personal se siente tranquilo, siente su conciencia tranquila a pesar de todos los señalamientos que ha recibido en este proceso de estos 2 últimos años? Compadre, yo primero tengo piel de cocodrilo. Primero, tengo piel de cocodrilo. A mí no me tumban. Y además, siempre digo algo, no adjetiva, no descalifica a quien quiere, sino quien puede. Todo se lo dejo a Dios Todopoderoso y siempre tengo por norma que digo, la verdad es hija del tiempo. Y la verdad es que la gente hoy dice, epa, pero a esos que señalaron, a esos que buscaron estigmatizar, adjetivar, descalificar, entonces resultaron que terminaron teniendo la razón. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Llamaban mesita y ahora es una mesota y los que llamaban mesita ahora quieren estar en la mesota. Fíjate cómo son las cosas, cómo cambian las cosas. Pero bueno, bienvenidos a la batalla. Si es con profundo compromiso social, profundo compromiso con la gente, bienvenidos, porque les reitero aquella expresión de Teodoro Pekov cuando decía, solo los estúpidos no cambian de opinión. Diputado, para cerrar, invítenos, y no a mí en lo personal, sino a nuestra audiencia, al estado Anzoátegui, qué hay bueno por allá que podamos conocer y visitar. Lechería, por ejemplo, me han dicho que es muy bonito. Yo nunca he ido a Anzoátegui particularmente. Bueno, mano, usted es un tachirense que tiene que conocer el mejor estado de Venezuela. El más bonito, no, Y hermano, usted es un respetando todo. anzoatiguense que tiene que conocer el Táchira, que es la tierra más hermosa de Venezuela. No, mentira, tienes un estado, Como tú usted vienes a un dice, estado muy me da, bonito. le doy o nos damos. Pero... Ajá. Tú vienes a un estado muy hermoso como el Táchira, que tengo grandes afectos allá. Este es un estado hermosísimo, hermano. Mira, Anzoátegui creo que es el único estado del país, disculpa mi regionalismo, pero Venezuela es uno de los pocos estados, bueno, el único estado para mí, que tú a las 7 de la mañana te comes un corocoro frito a la orilla de la playa, a la 1 de la tarde te comes una zapuara a las orillas del río Orinoco, y a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde aproximadamente, te estás comiendo un pedazo de carne ahí en bar. Te dice carne en vara y a esta hora nos da hambre, diputado. Carne en vara. Creo que hemos perdido la conexión, pero él nos sigue escuchando a través de una llamada telefónica mientras retomamos la comunicación con el diputado. ¿Ya está nuevamente? Me decía de la carne en vara. Continúe. La carne no cae bien, ¿no? Cae pesado. Pero bueno, este es el único estado que tiene esa majestuosidad. Es un estado que tiene petróleo, un estado que tiene gas, un estado que tiene bauxita, que tiene puertos, que tiene llano. Este es un estado que lo tiene todo, todo. ¿Qué falta? Un gobierno de verdad. Eso es lo que le Diputado, y falta, un sigue haciendo gobierno. ejercicio que lo vimos el otro día trotando por Anzoátegui. De hecho, en las imágenes que estamos Bueno, viendo tenía más kilos. las imágenes lo delatan. Mira cómo yo estaba gordísimo ahí, Sí, mira cómo me están denos el presentando y mira cómo secreto, estoy que ahora. ya yo no entro en estos trajes. ¿Viste? Mira, ahí estaba gordísimo, feísimo estaba yo ahí. Entonces, ahora parezco un dandy, mira cómo estoy, Bueno, bellísimo. estas son más ¿Viste? recientes, estos son los recorridos que han venido haciendo ustedes Mira por las cómo comunidades. estoy. Cantaura, allí está, mire. Tú sabes que Guanipa. los que me detestan, ¿no? Ujú. Los que me detestan y cosas, ese grupete y cosas. Cuando publican la foto en los portales, ponen la foto feísimo, gordísimo, yo pues, como si me hacen calentar. ¿Por qué no ponen las fotos ahora, pues? ¿Por qué no me ponen las fotos trotando? Me he montado en una bicicleta, Sí, lo vimos montado en trotando mi por ahí. caballo.
¿Por qué no ponen esa foto? ¿Por qué no? Bueno, porque hasta para eso son malos, ¿vale? Son malos. Son Diputado, malos. descríbanos las imágenes que estamos viendo ahora, por favor. ¿A qué Eso fue en corresponden? Pariaguán, eso es de carne y hueso. Pues mira, ¿ves? Entonces decían, ahorita no lo quieren, mira. Son más Cada recientes pueblo estas. de Soledad. Mira, está Soledad. A la 1 de la tarde, imagínate ese gentío. Yo me rindo ante el pueblo, ¿verdad? Me rindo ante la gente. Mira, eso es en Cantaura, bajo una pepa de palo de agua. Eso es en Guanipa, San José de Guanipa. Allá en una cancha, por allá, por el sector Los Olivos, por Guanipa. Bueno, mano, metido, allá abajo, allá abajo, allá abajo. Tú sabes que yo le pregunto a la gente ahí, ¿tú sabes dónde es eso? En Uberito, allá en la faja petrolífera del Orinoco. Pariaguán, Yo dice le ahí. pregunto, Pariaguán, Seir, yo le pregunto a la gente, Seir, en esas asambleas en la Venezuela profunda, ¿quiénes se enteran de la realidad de Venezuela por Twitter? 2, 3. ¿Quiénes se enteran de la realidad de Venezuela por Instagram? 3, 2. ¿Quiénes se enteran por Facebook? Como 8. Y hay 300 personas. Entonces, la realidad de Hay una Venezuela está en realidad, la exacto, calle. más allá de los medios, más allá de las La redes. realidad de Venezuela está más allá de los medios. La realidad de Venezuela está ahí, en el encuentro con la gente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esa es la diferencia entre aquellos que desde Miami, desde España, desde Caracas, entonces ponen un tweet que a veces no lo ponen ni ellos, porque lo ponen es un community manager, y entonces resulta que ellos creen que con eso ya se comunicaron con la gente. Pues están equivocados. Aquí nació una rebelión de hombres y de mujeres y de hombres que se levanta desde Anzoátegui para levantar a Venezuela, para renovar y cambiar a Venezuela y para decirle, hermano, lo bueno viene para Venezuela. Así como los chilenos decían, viene la alegría, aquí viene lo bueno para Venezuela. Diputado, ¿toma mucho café? Yo no era cafecero, pero para estar Tomo activo café. en las múltiples actividades que tengo, ahora me he puesto cafecero. ¿Y cómo le Pues gusta el me he vuelto café? ¿Cómo lo toma? guayollito, negrito o marrón. Aunque fíjate tú, me gusta, mi abuelo decía, pues mi abuelo era un negro retinto, ¿no? Y mi abuela blanquita, hijo de español. Esa mezcla que tengo yo. Entonces mi abuelo decía, eso es lo bueno de ligar el café con la leche, porque sale un sabroso café con leche. Bueno, quita el café con leche, José Brito. ¿Y el carácter suyo, a quién se lo heredó? Bueno, chicos, yo te voy a decir, no, yo soy demasiado, discúlpame el término, yo soy demasiado pendejo con el tema de mis sentimientos. Yo no abrigo odio, yo no soy capaz de abrigar odio y rencor, explosivo sí soy. Pero a veces eso se combina porque yo pienso en voz alta y yo, hermano, yo tengo no sé si es una virtud o es una desventaja. Bueno, habría que analizarlo. Pero como yo no tengo filtro, yo lo que digo en privado lo sostengo en público. Así que nadie va a decir, no, Brito dijo tal. Cuando el que diga Brito está conspirando, no, yo, yo no ando en contra. Yo de Diputado. verdad lo que digo en privado lo sostengo en público. Lo sostengo en público. Y por eso a veces Ajá. cometo imprudencia, ¿no? Y a veces me toca, reflexionar, cuidado. Bueno, pero así soy yo. Por lo menos auténtico soy. Y disculpa porque no sé bonito hablar de uno mismo, pero auténtico soy. Yo soy como soy. Ahora, cometo errores, sí, cometo errores, pero tengo la humildad suficiente para saber reflexionar sobre un error y hasta pedir perdón por un error. ¿Caracas, Magallanes o Caribes de Anzoátegui? Pero chico, mi corazón ahí me la pones duro, porque mira, fíjate lo siguiente, yo desde pequeño yo escuchaba de Elio Amado León, a Gonzalo López Silvero, a Albi Cedeño, Pedro Monte, en la locución comercial de los Leones del Caracas. Mi primer juego que me llevó mi padre fue un juego de los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia. Estaba Leonardo Hernández, estaba ese señor Pablo que murió, ¿vale? De los Leones del Caracas, que era el primera base. Estaba Antonio Armas, piriteño, anzoatiguense como yo, y fíjate tú que todavía Galarraga no era titular allí. Bueno, y me hice fanático de los Leones del Caracas, Dios mío, yo digo que es el mejor equipo, los magallaneros, que las cosas de la vida. Fíjate lo siguiente, entonces, siendo caraquista, entonces a una hija la enamoró un magallanero, un pitcher del Magallanes. Ay, Un pitcher del Magallanes. se le metió el agua para la casa. Pero fíjate lo siguiente, entonces ve lo que me pasó. Entonces llegaron dos ahijados míos. Aló, se apagó. Sí, lo estamos escuchando, diputado. Bueno, parece que hemos perdido por ahora la comunicación. Por lo menos esta última parte la alcanzamos a escuchar. El tema de las comunicaciones ha sido hoy un factor en contra de esta entrevista con el diputado José Brito del estado Anzoátegui. Ahora, en esta parte ya final, estábamos hablando de precisamente
la cultura y la tradición. Nos invitó a comer carne en bar y a conocer el estado de Anzoátegui, que dice que está haciendo deporte, que ha mejorado su alimentación para, bueno, sentirse mejor desde el punto de vista de la salud, y el trabajo que están realizando desde el punto de vista político desde la organización Primero Venezuela, del cual es coordinador nacional de esta organización política, y bueno, el trabajo que vienen desarrollando desde la Asamblea Nacional. Dice que no le presta atención a los señalamientos, que no caen descalificaciones, pero que responde si lo descalifica. Además, que su carácter le ha permitido ser explosivo, pero que además tiene la nobleza para pedir perdón cuando es necesario y cuando se ha equivocado. Eso dice el diputado ahorita. Usted juzga. Vamos a despedir la entrevista entonces. Lamentamos que hayamos perdido la comunicación de manera abrupta, pero agradecemos a usted que nos ve cada noche en Seguir al Punto por acompañarnos en este recorrido por el análisis de la situación política venezolana. Sus comentarios los leemos. Escríbanos para saber qué piensa de nuestro programa, y también sugiérale este programa a un amigo y síganos en plataformas digitales. @SeguirContreras en todas las redes. Gracias por vernos. Disfruten de lo que queda de noche.